Las actividades terroristas siguieron adelante bajo Nixon, llegando al culmen a mediados de los años 70, con ataques contra barcos pesqueros, embajadas y oficinas cubanas en el extranjero y la voladura de un avión de pasajeros cubano en la que murieron sus 63 ocupantes. Esta y otras operaciones terroristas posteriores fueron ejecutadas desde el territorio de la Unión Americana, aunque ya para entonces el FBI las consideraba actos criminales. Así siguieron las cosas mientras la prensa condenaba a Castro por mantener un cuerpo armado pese a la promesa de no atacar hecha por Washington en 1962, entre comillas. La promesa debía haber bastado sin importar lo que vino después, para no hablar de las promesas que la antecedieron, ya entonces bien documentadas junto con información sobre qué tanto se podía confiar en ellas. Verbigracia el momento Ludwig de julio de 1960. Al cumplirse 30 años de la crisis de los misiles, Cuba protestó por un ataque con ametralladora contra un hotel turístico de propiedad hispano-cubana. Un grupo de Miami se atribuyó el golpe, la pista de los atentados con bomba en Cuba de 1997, en los que murió un turista italiano, condujo a Miami. Los responsables eran delincuentes salvadoreños que operaban bajo la dirección de Luis Posada Carriles y eran financiados desde Miami. Posada, uno de los terroristas internacionales más notorios, había escapado de una cárcel en Venezuela, donde purgaba pena por la voladura del avión cubano con el apoyo de Jorge Mascanosa, un hombre de negocios de Miami que presidía la exenta de impuestos Fundación Nacional Cubano-Americana FNCA. Posada viajó de Venezuela a El Salvador, donde obtuvo trabajo en la base aérea de Ilopango, ayudando a organizar ataques terroristas de Estados Unidos contra Nicaragua bajo la dirección de Oliver North. Una nota editorial New York Times, 2 de enero de 1989. Seguimos. Posada ha descrito en detalle sus actividades terroristas y la financiación que recibía de exiliados y la FNCA en Miami, pero estaba confiado en que el FBI no lo iba a investigar. Era un veterano de Bahía Cochinos y sus posteriores operaciones en los años 60 corrieron bajo la dirección de la CIA. Cuando se unió después a la inteligencia venezolana con ayuda de la CIA, se las arregló para que Orlando Bosch, un compinche de sus días con la CIA, que había sido condenado en Estados Unidos por atentar con explosivos contra un carguero con destino a Cuba, se le uniera en Venezuela con el fin de realizar nuevos ataques contra Cuba. Un exfuncionario de la CIA familiarizado con los atentados con bomba contra Cuba identifica a Posada y Bosch como los únicos sospechosos de la voladura del avión, defendida por Bosch como un acto legítimo de guerra. Considerado en general como el genio creador del atentado, Bosch fue responsable de otros 30 actos de terroristas según el FBI en 1989. El entrante gobierno de Bush le concedió un perdón presidencial luego de intensos cabildeos de Jeb Bush y dirigentes cubano-estadounidenses del sur de la Florida, en contra de los deseos del Departamento de Justicia, que había llegado a la inevitable conclusión de que sería nocivo para el interés público de Estados Unidos dar asilo seguro a Bush, puesto que la seguridad de este país guarda relación con su capacidad de instar a otras naciones para que nieguen ayuda y asilo a los terroristas. Los ofrecimientos de cooperación por parte de Cuba de compartir inteligencia para prevenir ataques terroristas han sido rechazados. Unas notas. Reuters, Boston Globe, 15 de octubre de 1992, Juan Tamayo en Miami Herald, 16 de noviembre de 1997, Tamayo Ibid, 28 de septiembre de 1997, André Cator en Boston Globe, 12 de marzo de 1999, a Luis Bardar
y Larry Rotter en New York Times 12 y 13 de julio de 1998, Anya Ladu y Wayne Smith en International Police Report Center for International Police, noviembre de 2002. Rechazado por Washington, aunque algunos sí condujeron a acciones por parte de la Unión. Altos oficiales del FBI visitaron a Cuba en 1998 para reunirse con sus homólogos cubanos que suministraron al FBI expedientes sobre la que indicaron que era un rey terrorista con base en Miami, información recogida en parte por cubanos que se habían infiltrado en grupos de exiliados. 3 meses después, el FBI arrestaba a un grupo de cubanos infiltrados en grupos terroristas con base en Estados Unidos. 5 de ellos recibieron largas condenas. El pretexto de la seguridad nacional perdió las pocas hebras de credibilidad que pudiera tener tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, aunque apenas en 1998 la inteligencia estadounidense notificó oficialmente al país que Cuba ya no era una amenaza para la seguridad nacional. Con todo, la administración Clinton insistió en que la amenaza militar cubana se rebajara a desestimable, pero no se eliminara por completo. Aún con esta calificación, la evaluación de inteligencia eliminaba un peligro detectado por el embajador mexicano en 1961, cuando rechazó la intención de John F. Kennedy de organizar una acción colectiva contra Cuba, arguyendo que si declaramos públicamente que Cuba es una amenaza contra nuestra seguridad, 40 millones de mexicanos morirían de risa, entre comillas. Para ser justos, pese a todo, hay que reconocer que los misiles en Cuba sí significaban una amenaza. En discusiones privadas, los hermanos Kennedy expresaron temores de que la presencia de misiles rusos en Cuba podría impedir una invasión de Estados Unidos a Venezuela. De modo que lo de Bahía Cochinos estuvo bien, realmente, concluyó John F. Kennedy. Unas notas, Duncan Campbell en Guardian 7 de abril del 2003. Para un análisis de los cargos y antecedentes, véase William Bloom en Counterpunch. 1 de septiembre de 2002. Ruth Leacock, Requiem for Revolution, Kennedy State 1990, página 33. Mike Selicow, de Kennedy Tapes, página 91. Seguimos. El gobierno de Bush respondió a la eliminación del pretexto de la seguridad con un recio endurecimiento del embargo, presionado por Clinton, que rebasó a Bush por el flanco derecho en la campaña electoral de 1992. La guerra económica cobró aún más dureza en 1996, despertando condenas hasta los aliados más cercanos de Estados Unidos. El embargo fue criticado también dentro del país, bajo el argumento de que perjudicaba a los exportadores e inversionistas estadounidenses, únicas víctimas del embargo. Según la idea corriente en este país, los cubanos no se ven afectados. Las investigaciones de los expertos norteamericanos cuentan otra historia. Por ejemplo, un detallado estudio realizado por la Asociación Estadounidense para la Salud Mundial concluyó que el embargo tenía graves consecuencias de salud y que solo gracias al admirable sistema de sanidad cubano se había evitado una catástrofe humanitaria. De esto prácticamente nada se ha hablado en Estados Unidos. El embargo ha represado eficazmente hasta la comida y los medicamentos. En 1999 la administración Clinton adhirió a este tipo de sanciones para todos los países en la lista oficial de estados terroristas, con la excepción de Cuba, elegida para recibir un castigo único. Sin embargo, Cuba no está del todo sola en este respecto. Cuando un huracán azotó las Islas Antillanas en agosto de 1980, el presidente Carter se negó a prestar cualquier tipo de ayuda si no se excluía a Granada, como castigo por ciertas iniciativas sin especificar el del gobierno reformista de Maurice Bush. Cuando los países damnificados se negaron a aceptar la exclusión de Granada, habiendo fracasado en percibir la amenaza a la supervivencia que encarnaba la capital mundial de la nuez moscada.
Carter retuvo todas las ayudas, de modo similar cuando un huracán golpeó a Nicaragua en octubre de 1988, con sus secuelas de hambruna y daño ecológico grave. Una nota Morris Morley y Chris McGeown, Unifish Business, Cambridge, 2002, página 223. Ecológico grave. Los presidentes mandatarios de Washington se dieron cuenta de que su guerra terrorista podía beneficiarse del desastre y en consecuencia negaron las ayudas, incluso para la zona costera del Caribe, que tenía estrechos vínculos con Estados Unidos y abrigaba un profundo resentimiento contra los sandinistas. Volvieron a hacer lo mismo cuando una marejada sísmica arrasó varias aldeas pesqueras de Nicaragua en septiembre de 1992, dejando cientos de muertos y desaparecidos. En esta ocasión se hizo un espectáculo de ayuda, pero oculto en la letra menuda estaba el hecho de que fuera de una impresionante donación de $25,000. El resto sería descontado de partidas de asistencia que ya estaban programadas. Se prometió al Congreso, sin embargo, que ese mísero auxilio no afectaría la suspensión que la administración había hecho de más de $100 millones de ayuda al protegido gobierno de Nicaragua, en vista de que no había mostrado suficiente sumisión. La guerra económica contra Cuba ha recibido enérgicas condenas en prácticamente todos los foros internacionales de importancia. Incluso fue declarada ilegal por la Comisión Jurídica de la jurídica por lo general obsecuente Organización de Estados Americanos. La Unión Europea exhortó a la Organización Mundial de Comercio a que condenara el embargo. La administración de Clinton respondió a esto diciendo que Europa pone en entredicho 3 décadas de política estadounidense con Cuba que data de la administración Kennedy y que apunta de lleno a un cambio de régimen en La Habana. También declaró que la OMC carece de competencia para emitir fallos sobre la seguridad nacional de Estados Unidos o para obligarlo a cambiar sus leyes. Washington procedió entonces a viciar la cuestión al retirarse de las sesiones. Hay unas notas, Morley, McGeown y Bit, página 153, véase Mi Necessary Illusion, página 101, Shirley Christian en New York Times, 4 de septiembre de 1992, David Sanger en New York Times, 21 de febrero de 1997. Seguimos. Era una conexión rusa significativa y las sanciones se endurecieron luego de que Rusia desapareció del panorama. Es verdad que su por un cambio radical, para lo cual Cuba servía de modelo. Ya antes Arthur Schleicher había pasado al presidente electo Kennedy su informe de la misión latinoamericana, que advertía sobre la susceptibilidad de los latinoamericanos a la idea de Castro de tomar una de las riendas de sus propios asuntos. El informe registraba ciertamente una conexión con el Kremlin. La Unión Soviética ronda por los lados blandiendo gruesos préstamos de fomento y presentándose como el modelo de cómo alcanzar la modernización en una sola generación. Los peligros de la idea de Castro son particularmente graves, precisaba Schleicher para más adelante, cuando la distribución de las tierras y otras riquezas nacionales favorecen grandemente a las clases acaudaladas entre comillas y entre comillas los pobres y desválidos, animados por el ejemplo de la revolución cubana, ahora exigen oportunidades para una vida digna. Kennedy temía que la ayuda de Rusia convirtiera a Cuba
en un, entre comillas, modelo de desarrollo y diera a los soviéticos una clara ventaja en toda América Latina. A comienzos de 1964, el Consejo de Planeación de Políticas del Departamento de Estado especificó estas inquietudes. Entre comillas, el principal peligro que tenemos en Castro está en el impacto que la misma existencia de su régimen ejerce sobre el movimiento de izquierda en muchos países de Latinoamérica. La sencilla verdad es que Castro representa un desafío exitoso a Estados Unidos, una negación de toda nuestra política hemisférica durante casi siglo y medio. Para decirlo en términos sencillos, según escribe Thomas Patterson, Cuba, en cuanto símbolo y realidad, retó la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. El terrorismo internacional y la guerra económica para propiciar cambios de régimen no se justifican por lo que Cuba hace, sino por su misma existencia, su desafío exitoso. Entre comillas, al legítimo amo del hemisferio, el desafío puede justificar acciones todavía más violentas, como en Serbia, como se reconoció calladamente después de los hechos, o Irak, como también se admitió cuando los pretextos se fueron a pique. La indignación por los desafíos se remonta a los albores de la historia de Estados Unidos. Hace 200 años Thomas Jefferson condenó acreedamente a Francia por su actitud desafiante. De quedarse con Nueva Orleans codiciada por él, Jefferson advirtió que el carácter de Francia se sitúa en un punto de fricción eterna con el nuestro, que aunque ama la paz y la conquista de riquezas es magnánimo. Su desafío nos obliga a desposarnos con la nación y la armada británicas, sentenció Jefferson, retractándose de anteriores actitudes que reflejan la crucial contribución francesa a la liberación de las colonias del dominio británico, gracias a la lucha de Haití por la independencia sin ayuda de nadie y repudiada casi de modo universal. El desafío de Francia se acabó al poco tiempo, pero los principios rectores siguen siendo los mismos para determinar amigos o enemigos. Hay dos notas. Gleises Conflict Mission, página 26, Patterson, Cuba and the Missile Crisis. Principios rectores. Los principios que afloran en la crisis de los misiles explican por qué es irrelevante el derecho internacional. La legislación nacional también fue declarada irrelevante al rechazar un concepto legal de 1961 que sostenía que la invasión de Bahía Cochinos violaba las leyes de neutralidad de Estados Unidos. El procurador general Robert Kennedy dictaminó que las fuerzas manejadas por este país eran patriotas. Por ende, ninguna de sus actividades parece ser violación de nuestras leyes de neutralidad, que claramente no fueron diseñadas para la clase de situación que existe en el mundo actual. El mundo no se volvió extraordinariamente peligroso de un momento a otro. El 11 de septiembre ni requirió nuevos paradigmas que den el traste con el derecho y los organismos internacionales y confieren a la Casa Blanca el poder de ignorar la legislación nacional. Los logros del terrorismo internacional se excluye de la historia higienizada, pero sus perpetradores se ufanan de ellos. La famosa Escuela de las Américas, que adiestra oficiales latinoamericanos para que cumplan sus misiones, proclama con orgullo como argumento de peso. Hay unas notas. Carta a Robert Livingston, 18 de abril de 1802, citada en National Interest, primavera del 2003. Robert F. Kennedy, citado por Michael McClinton en Instruments of Starcraft, Pantheon, 1992, página 23. Que el ejército de Estados Unidos ayudó a derrotar la teología de la liberación, esa herejía en la que incurrió la Iglesia de América Latina al tomar, entre comillas, la opción preferencial por los pobres, y fue obligada a padecer sus dosis de terrores de la tierra, por haberse desviado del buen camino. De manera simbólica, la siniestra década del terror Reagan-Bush se inauguró al poco tiempo de haberse instaurado, con el asesinato de un arzobispo conservador salvadoreño que se había convertido en la voz de los sin voz, con la complicidad tenuemente velada de fuerzas de seguridad estadounidenses, y se cerró con el asesinato de 6 intelectuales jesuitas salvadoreños.
a los que, a los que un batallón de élite adiestrado y armado por Washington, que ya tenía grueso expediente de actos sanguinarios, les voló los sesos luego de dar muerte a su casera y a la hija de ésta. La significación de estos sucesos en la cultura occidental queda ilustrada por el hecho de que nadie lee la obra ni conoce los nombres de estos problemáticos sacerdotes, en agudo contraste con sus homólogos bajo la férula de Kremlin. Así pues fueron asesinados doblemente, matados y olvidados. De hecho, los cadáveres recibieron otra patada en el rostro. Estaban aún frescos los asesinatos cuando Václav Havel visitó Washington para dar un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, donde recibió una ovación de pie por alabar a los defensores de la libertad, quienes como él y su público sabían sin duda alguna habían armado y adiestrado a los asesinos de los 6 destacados intelectuales latinoamericanos, mientras dejaban el rastro ensangrentado las víctimas de costumbre. Sus alabanzas a nuestras glorias personas después de estas hazañas le ganaron el estruendoso aplauso de prestantes comentaristas liberales que veían en ello nuevas señales de que entrábamos en, entre comillas, una era romántica. Anthony Lewis y se maravillaba ante la voz de la conciencia de Havel. Hay una nota citada por Adam Isaacson y Joy Oslon en Use the Facts Latin America Working Group and Center for International Policy 1999. Y se maravillaba ante la voz de la conciencia de Havel, que habla acuciosamente de las responsabilidades que las grandes y las pequeñas potencias tienen unos con otros. Editorialistas de Washington Post, pero no mencionaron la responsabilidad que Estados Unidos tiene ante la gente de Centroamérica, por lo menos con los que sobrevivieron a la sanguinaria arremetida de la década de 1980. En el caso de Cuba, el desafío exitoso produjo reacciones que llevaron al mundo al borde de la destrucción, pero eso es algo inusual. Por lo regular se ha derrotado al desafío exitoso con una u otra forma de violencia, sin riesgo alguno por los victimarios. Una estrategia de principios de los años 60 era la instalación de estados neonazis de seguridad nacional cuya finalidad era destruir para siempre una amenaza percibida contra la estructura existente de privilegios socioeconómicos al eliminar la participación política de la mayoría numérica, es decir, las clases populares entre comillas. Esta práctica desató una epidemia de represión y terror por todo el continente, llegando a Centroamérica durante la fase reaganista del corriente mandato político. La plaga comenzó con el golpe militar en Brasil, puesto en marcha antes del asesinato de Kennedy y ejecutado poco después. Washington cooperó con las fuerzas militares que derrocaron la democracia parlamentaria en reconocimiento por su orientación básicamente democrática y pro Estados Unidos, como explicó el embajador de Kennedy, Lincoln Gordon. Mientras los torturadores y verdugos llevaban a cabo su trabajo, Gordon saludaba la victoria más decisiva para la libertad en la segunda mitad del siglo XX. La rebelión democrática, telegrafió Gordon a Washington, ayudaría a moderar los excesos izquierdistas del antiguo gobierno populista moderado elegido en las urnas y las fuerzas democráticas que regían ahora deberían crear un clima mejor para la inversión privada. Una nota, véase My Deterring Democracy capítulo 10, Lars Schulz Human Rights and United States Policy Tomar Latin America Pilsen 1981, página 7. La opinión de Gordon recibió el respaldo de otras figuras destacadas de la administración de Kennedy y Johnson, aunque para la década de 1980, como en Chile, por los mismos años los generales brasileños dejaron con gusto el daño en manos civiles. A pesar de las enormes ventajas del Coloso del Sur, los generales dejaron al Brasil en la misma categoría que los países africanos o asiáticos menos desarrollados en lo que toca a índices de bienestar social, desnutrición, mortalidad infantil, etc., en condiciones de desigualdad y penuria rara vez vistas en otras partes, pero en gran estado
para los inversores foráneos y los privilegiados del país. Estas prácticas no se han restringido al ámbito de la doctrina Monroe, para tomar uno de muchos ejemplos de otras partes del mundo. Mientras Washington facilitaba la rebelión democrática en Brasil y buscaba frustrar los intentos de Cuba por tomar las riendas de sus propios asuntos, se enviaba al veterano estadista Edward Walker a Indonesia a investigar la turbulenta situación allí. Este informó a Washington que el objetivo declarado de Indonesia es tenerse en sus propios pies para el desarrollo de su economía libre de toda influencia extranjera, en especial de Occidente. Una evaluación de inteligencia nacional de septiembre de 1965 advertía que si los esfuerzos del Partido Indonesio de Masas PKI para energizar y unir a la nación indonesia corrían con éxito, Indonesia sería un poderoso ejemplo para el mundo subdesarrollado y por lo tanto un crédito para el comunismo y un revés para el prestigio occidental. Unas notas para un análisis, contexto y fuentes. Véase Myers 501, página 7, Thomas Skidmore, The Policy of Military Rule in Brazil 1964-85, Oxford 1988, véase también Myers 501, capítulo 7. La amenaza indonesia se conjuró unas pocas semanas después, con una matanza seguida por la instalación de la dictadura de Suharto. Desde la década de 1950 el miedo a la independencia y al exceso de democracia, dejar que un popular partido de los pobres participara en la contienda electoral, eran factores detrás de las maniobras subversivas y violentas de Washington allí, tal como sucedía en Latinoamérica. Los crímenes de Cuba se hicieron todavía más ingentes en 1975, cuando ésta extendió su alcance hasta el África, sirviendo de instrumento a la cruzada rusa por el dominio del mundo. Según sentenció Washington, entre comillas, si el neocolonialismo soviético triunfa, en Angola tronaba el embajador en la ONU, Daniel Patrick Moynihan, el mundo no volverá a ser el mismo. Las rutas petroleras de Europa caerán bajo el control soviético y también el Atlántico Sur, de importancia estratégica, siendo el Brasil el siguiente objetivo en la lista del Kremlin. El argumento suena otra vez conocido, con cambios en el reparto de personajes. La cólera de Washington se exacerbó con otro acto de desafío exitoso de Cuba, cuando una invasión sudafricana apoyada por Estados Unidos estaba a punto de conquistar la recién independizada Angola. Cuba envió tropas por iniciativa propia, casi sin notificar a Rusia, y repelió a sus invasores. La prensa sudafricana sonó la alarma sobre los golpes al orgullo de Sudáfrica y el impulso al nacionalismo africano, que ha visto a Sudáfrica forzada a retirarse por soldados cubanos negros. El principal periódico negro de Sudáfrica escribió que el África negra cabalga en la cresta de una ola generada por el triunfo cubano en Angola y saborea el vino embriagador de poder ver cumplido el sueño de la liberación total. La defensa de Angola fue una de las principales contribuciones de Cuba a la liberación de África. No se sabía cuán notables fueron esas contribuciones hasta que apareció la obra precursora de Clay Hesses, que contaba la historia de la aspiración de un pequeño país por desafiar la opresión de una gran potencia, y gracias a heroísmos individuales y sacrificios extraordinarios por cambiar todo un continente. Hay unas notas que dice acá: Relaciones Indonesio-Americanas 1965 SNIE, 1 de septiembre de 1965, citado por Mark Curtis en Web of the Vintage 2003, página 399 y siguientes. Gleiseges Conflict Mission, página 332 al 346. Gleiseges comenta que Kissinger hizo todo lo posible por aplastar el único movimiento que representaba alguna esperanza para Angola, el MPLA, y aunque este carga con una grave responsabilidad por las desgracias de su país, en años posteriores fue la implacable hostilidad de Estados Unidos la que lo forzó
a caer en una malsana dependencia del bloque soviético y alentó a Sudáfrica a lanzar incursiones militares devastadoras en la década de los años 80. Las numerosas campañas de terrorismo internacional y guerra económica para derrotar el desafío exitoso y los excesos izquierdistas que adoptan la filosofía del nuevo nacionalismo y acaso hasta están influenciados por la teología de la liberación, de las que aquí se da una exigua muestra, se consideran de poca monta o hasta claramente legítimas, al igual que sus amargas consecuencias. Por consiguiente, casi no entran en la copiosa literatura ni en el debate público actual sobre el terrorismo internacional y la supuestamente nueva doctrina de Washington de cambio de régimen. En el peor de los casos se pueden despachar con eufemismos tranquilizadores. La ocasional referencia de pasada nos cuenta que nada sucedió en Cuba más allá de la campaña de desestabilización que llevó el nombre de Operación Mangosta, y que por fortuna con el colapso de la Unión Soviética el terrorismo de izquierda está casi agotado. Corea del Norte y Cuba ya no se dedican tanto como antes a promover el desorden. Hay notas. Victoria Brittany en Ross and Klaus, abril-junio de 2003. Gleises Conflict Mission, página 359. A promover el desorden, dice. Las menciones a Cuba abundan en los trabajos académicos sobre el terrorismo, pero típicamente como sospechosa del crimen, no como víctima. El terrorismo internacional de Reagan y Bush en Nicaragua y otras partes no existe, o como mucho se le achaca al descuido o algún otro desvío comprensible de la misión que la divina providencia confió a los líderes del nuevo mundo idealista, resuelto a acabar con la inhumanidad y la persistencia de procedimientos comunes de operación después de la Guerra Fría. Tampoco ocurrió o no tiene importancia. Prevalece un principio capital: las fechorías las cometen los otros, nosotros somos culpables únicamente de error involuntario o de omisión. Es de suma importancia para el futuro que en una potencia que domina el mundo sea fácil borrar hasta los peores crímenes. Las guerras de Indochina son un notable ejemplo. Tras varios años de destrucción brutal, gran parte de la población estadounidense había llegado a oponerse a las guerras por cuestión de principios. Entre las élites educadas, sin embargo, las objeciones se daban regularmente sobre la base de costos y fracasos. Podemos conceder que hubo algunas fallas en nuestro por lo general loable esfuerzo, notoriamente en My Lai. Cuando a los estadounidenses recuerdan con tristeza, incluso vergüenza, la guerra de Vietnam, lo que tienen en mente son horrores como la masacre de My Lai, escribe Jean Bettel Stein, en el único ejemplo de Vietnam que aparece en su iracunda denuncia de los crímenes de otros. My Lai resulta conveniente porque la matanza se les puede divulgar a reclutas incultos que trataban de sobrevivir a las espantosas condiciones del campo de batalla. Hay unas notas. David González en New York Times, 14 de octubre de 2002. Barry Wehner en New York Times Book Review, 15 de septiembre de 2002. Alexander George ed. Western State Terrorist Routledge, 1991. Véase también Chomsky-Herman, The Political Economy of Human Rights Zone en 1979, tomo 1, capítulo 3, sección 1, y Edward Herman, The Real Terror New World Zone en 1982. A diferencia de, digamos, la operación Weller-Warham, ante la cual My Lai fue una humilde nota marginal, una de las muchas operaciones post-TED de homicidio masivo planeadas por gente respetable, idéntica a nosotros, así que no hay por qué sentir vergüenza o siquiera tristeza por esos crímenes enormes. Cuba fue añadida a la lista oficial del Estado terrorista en 1982, en reemplazo de Irak, que fue eliminado para que Saddam Hussein pudiera recibir ayuda de los Estados Unidos.
Terrorismo internacional y cambio de régimen en Nicaragua. Resulta instructivo dar una mirada a otra campaña terrorista internacional para derrotar un desafío exitoso, la guerra terrorista contra Nicaragua. El caso resulta particularmente ilustrativo por el tamaño de las campañas terroristas dirigidas a cambiar el régimen, el papel que cumplieron los actuales gobernantes de Washington en su ejecución y la forma como nos fueron presentadas cuando se llevaron a cabo y ya en retrospectiva cómo se transformaron en el seno de la cultura intelectual. El significado del caso es aún mayor por la poca controversia que despierta a juzgar por los fallos de las más altas instancias internacionales, o sea, la poca controversia que suscita entre quienes tienen un mínimo de compromiso con los derechos humanos y la legislación internacional. Hay un modo sencillo de calcular el tamaño de esa categoría. Hay unas notas. Berenstein, Just War Against Terror, Basic Books 2003, página 18, el énfasis suyo para una relación de estas operaciones basada en parte en notas que nos suministró Kevin Buckley, jefe del despacho de Newsweek en Saigon. Véase Chomsky en Política, Economy of Human Rights, tomo 1, página 303 y siguientes, y Manufacturing Consent, página 196 y siguientes. Parte del mismo material aparece en Christopher Hitchens, The Trial of Henry Kissinger, véase verso 2001, página 30 y siguientes. Bueno, seguimos. Determinar, hay un modo sencillo de calcular el tamaño de esta categoría. Determinar cuán a menudo se discuten o mencionan siquiera estos asuntos elementales en los círculos más respetables de Occidente, y en forma más apremiante desde que declaró la guerra contra el terror en S-11. De ese simple ejercicio se puede sacar algunas conclusiones sobre el futuro no muy optimistas. El ataque contra Nicaragua fue una de las prioridades de la guerra contra el terror lanzada cuando la administración Reagan subió al poder en 1981. Con la mira puesta más que todo en el terrorismo auspiciado por el Estado, Nicaragua era un agente especialmente peligroso de ese mal por su cercanía a nuestro país, un cáncer aquí mismo en nuestro continente que en forma abierta renovaba las metas de Mein Kampf, como declaró ante el Congreso el secretario de Estado George Shultz. Nicaragua está armada por la Unión Soviética, que había implantado allí un centro privilegiado para terroristas y subversivos a solo 2 días. Por carretera de Harlingen, Texas, advirtió el presidente una daga que apunta al corazón de Texas, parafraseando a un ilustre antecesor suyo. Esta segunda Cuba se iba a convertir en una plataforma de lanzamiento de la revolución a lo largo y ancho de América Latina en primer lugar, y luego quién sabe de dónde. Los comunistas nicaragüenses han amenazado con traer su revolución al propio Estados Unidos. Pronto podremos ver bases militares soviéticas a las puertas de América, un desastre estratégico a pesar de las inmensas probabilidades en su contra. El presidente informó con valentía a la prensa: me niego a desistir. Recuerdo a un hombre llamado Winston Churchill que dijo: no desistir nunca, 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 así que no lo haremos. Unas notas. Testimonio ante el Congreso de 1986-1983. Véanse los ensayos de James Pence y Eldon Kenworth en Thomas Walker ed. Reagan vs. The Sandinists, Westtier, 1987. Comentarios hechos en una reunión en la Casa Blanca de los partidarios de la ayuda de Estados Unidos a la resistencia democrática de Nicaragua, 3 de marzo de 1986. Walter Robinson en Boston Globe, 22 de marzo de 1986. Ken Worthing y Walter ed. Reagan vs. The Sandinists, véanse también Miss Culture of Terrorism, página 219 y siguientes. Necesaria Illusion, página 71 y siguientes, y de Terrorism Democracia 259, sobre distintas fases a medida que se presentaba la útil pantomimia
para la emergencia nacional, véase New York Times, mayo 2 de 1985 y Turning the Tide South en 1986, página 144. Para más detalles, para Libia, véase My Pirates and Pearls Old and New Son en 2002, versión actualizada de la edición de 1985, página 72, sobre el discurso de Reagan ante la American Bar Association en julio 1985. Seguimos. Reagan declaró una emergencia nacional puesto que las políticas y acciones del gobierno de Nicaragua constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Cuando explicaba el bombardeo de Libia en 1986, Reagan denunció que ese perro rabioso de Gaddafi estaba enviando armas e instructores a Nicaragua para traer esta guerra aquí a Estados Unidos. Como parte de su campaña por expulsar a Estados Unidos del mundo, lo más siniestro era la revolución sin fronteras de Nicaragua, que con frecuencia salía a colación, aunque de inmediato se había demostrado que era algo infundado. La fuente fue un discurso del líder sandinista Thomas Borg, donde explicaba que Nicaragua esperaba alcanzar el desarrollo y servir de modelo para otros que tendrían que recorrer sus propias sendas. La diplomacia pública y reaganista transmutó el discurso en un plan de conquista mundial y lo transmitió fielmente a los medios. Todavía más interesante que las bufonadas de una dirigencia política que buscaba escalar a nuevas cumbres del absurdo y el engaño, es el verdadero contenido del documento sujeto a los manejos del Departamento de Estado. Las palabras de Borg probablemente pudieron sembrar pavor en el corazón de los estrategas reaganistas. Estos entendían muy bien que la verdadera amenaza es un desarrollo exitoso que pueda contagiar a otros, reavivando el peligro del triturado experimento de democracia y reforma social de Guatemala. El desafío exitoso de Cuba y muchos otros ejemplos hasta llegar a los tiempos en que la revolución de Norteamérica aterrorizaba a Sars y a Metternich, había que remodelar esta amenaza en términos de agresión y terror para los fines de la diplomacia pública. En cumplimiento de este cometido, el secretario de Estado Schultz advertía que el terrorismo es una guerra contra los ciudadanos ordinarios. Decía esto mientras aviones de Estados Unidos bombardeaban a Libia y mataban docenas de ciudadanos ordinarios. El bombardeo fue el primer ataque terrorista de la historia programado para la televisión de horario estelar. En el momento exacto en que las grandes cadenas abrían sus noticieros vespertinos, hazaña técnica nada despreciable, dada las dificultades logísticas, Schultz alertó en particular sobre el cáncer de Nicaragua, pregonando, entre comillas, tenemos que cercenarlo, y no con medidas suaves, entre comillas, los acuerdos son un eufemismo de la capitulación si la sombra del poder no se cierne sobre la mesa de negociaciones. Proclamaba Schultz condenado a quienes defendían medios utópicos y legalistas como la mediación externa, las Naciones Unidas y la Corte Mundial, e ignorando el elemento de poder de la educación. Washington bloqueó rotundamente estas medidas utópicas, empezando por las gestiones de los presidentes centroamericanos para conseguir una paz negociada para la región a comienzos de los años 80. Luego procedió a cercenar el cáncer con medidas violentas y, lo que no es sorprendente si se considera la distribución de fuerzas con un éxito arrollador, Thomas Walker, el principal historiador académico sobre el tema de Nicaragua, señala que en pocos años la guerra terrorista de Washington invirtió el marcado crecimiento económico y el progreso social que siguieron al derrocamiento de la dictadura de Somoza, apoyado por Estados Unidos, y condujo al desastre a la altamente vulnerable economía, de modo que el país logró el poco y envidiable estatus de ser el país más pobre del hemisferio occidental, para cuando la administración hubo conquistado todos sus objetivos. Hay unas notas de George Schultz, Departamento de Estado, Current Policy número 820, para Libia, véase My Pirates and Emperors, Old and New, capítulo 3. Bueno, listo, objetivos, seguimos. Un componente del triunfo, prosigue Walker, fue una mortandad equivalente a 2.25 millones de víctimas en Estados Unidos en términos relativos de población. Thomas Carothers,
historiador y funcionario del Departamento de Estado de la era Reagan, anota que para Nicaragua la mortalidad per cápita fue significativamente más alta que el número de estadounidenses muertos en la guerra civil y todas las guerras del siglo XX sumadas. La destrucción de Nicaragua fue una faena de no poca monta. El progreso del país a principios de la década de 1980 fue elogiada por el Banco Mundial y otras agencias internacionales como notable, creando una base sólida para el desarrollo socioeconómico de largo plazo. Banco Interamericano de Desarrollo en el sector de la salud. El país disfrutó de una de las más espectaculares mejoras en supervivencia infantil del mundo en desarrollo, UNICEF 1986. El verdadero cáncer que tenían los reaganistas era pues grave. La notable transformación de Nicaragua podía ser metástasis a una revolución sin fronteras, como predicaba el discurso remodelado luego con fines propagandísticos. Así era apenas lógico desde el punto de vista de Washington erradicar el virus, antes de que pudiera contagiar a otros que a su vez había que vacunar con terror y represión como Cuba. Nicaragua no respondió a la andanada terrorista con bombardeos a Estados Unidos, intentos de asesinato contra la cúpula política y otras medidas similares que se nos informa solemnemente se ajustan a los más excesos criterios cuando las aplican nuestros líderes. En cambio, buscó amparo ante la Corte Mundial. A la cabeza de su equipo legal estaba el distinguido profesor de Derecho de Harvard, Abraham Chase, en las creencias de que Estados Unidos acataría el fallo de un tribunal. El equipo preparó un alegato muy concreto, restringido a actos terroristas que casi ni precisaban argumentación porque ya los admitía la otra parte, el minado de los puertos de Nicaragua en particular. En 1986 la Corte falló a favor de Nicaragua, desestimando los alegatos estadounidenses y condenando a Washington por el uso ilegal de la fuerza o terrorismo internacional en términos profanos. El fallo del tribunal fue más allá del reclamo concreto de Nicaragua. Reiterando más enérgicamente resoluciones anteriores, la Corte declaró prohibía toda forma de intervención que interfiriese con el derecho soberano de elección de un sistema político, económico, social y cultural, y la formulación de política de intervención es ilegítima cuando emplea métodos de coerción sobre estas opciones. La sentencia se aplica a muchos otros casos. La Corte asimismo definió explícitamente la ayuda humanitaria, declarando que toda ayuda estadounidense a las contras era militar en sentido estricto y por lo tanto ilegal. También dictaminó que la guerra económica de Estados Unidos entraba en violación de tratados vigentes y era en fin ilícita. Hay unas notas, véase Paul Reich en Harvard International Law Journal 42 número 1 2001, actividades militares y paramilitares en contra y de Nicaragua, Corte Internacional de Justicia, 27 de junio de 1986, Consejo de Seguridad S/18221, 11 de julio de 1986. La decisión tuvo pocos efectos perceptibles. La Corte Mundial fue tachada de foro hostil por los editorialistas de New York Times e irrelevante por consiguiente como la ONU. Juristas connotados por su defensa del ordenamiento mundial rechazaron el fallo con el argumento de que Estados Unidos necesita la libertad de defender la libertad. Thomas Frank, tal como hacía al arrasar a Nicaragua y gran parte de América Central. Otros acusaron a la Corte de tener estrechos vínculos con la Unión Soviética. Robert Leiden, de Washington Post, censura indigna de una refutación. La posterior ayuda a los contras se siguió describiendo uniformemente como humanitaria en violación de la sentencia explícita de la Corte. El Congreso aprobó de inmediato una adición de $100 millones para intensificar lo que la Corte había llamado uso ilegal de fuerza. Washington continuó socavando estos medios utópicos y legalistas hasta que al fin logró sus objetivos mediante la violencia. La Corte Mundial ordenó además a Estados Unidos el pago de indemnizaciones y Nicaragua buscó un valor estimativo bajo supervisión internacional
Los cálculos oscilaban entre los 16 y los 18 mil millones de dólares. Desde luego el pedido de compensaciones fue tildado de ridículo, aunque por si acaso, cuando Estados Unidos recobró el control, presionó arduamente al gobierno de Nicaragua para que abandonara todo reclamo de las indemnizaciones prescritas por la Corte.